Quizás, cuando encuentren este insignificante diario, muchos pensarán que me volví loco en el transcurso de la guerra, que deliraba, o que era imaginación mía, otros dirán que dije la verdad. Era mi tercer mes en Guadalcanal, estaba muy mal alimentado, constantemente nos hidratábamos con los cocos de las palmeras, ya que los acorazados japoneses habían hundido mucho de nuestros barcos con provisiones y otros recursos. En el transcurso de los 3 meses que estuve en la isla he vivido los peores horrores de mi vida, no solo a causa de la guerra y de los cadáveres mutilados que iba encontrando por el camino, sino por las cosas realmente extrañas que pasaban por nuestro alrededor en la gran selva húmeda y totalmente oscura cuando anochecía. Cuando llegamos en agosto a la isla y desde los primeros sucesos escalofriantes, yo pensé en un desembarco mortífero, en el cual nos esperaban ametralladoras o bombardeos enemigos. Afortunadamente no fue así, pero el horror empezaría esa misma noche, cuando por error habíamos matado a uno de nuestros compañeros de trinchera, Martin Rosenberg. Descubrimos su cuerpo al amanecer, ya que anteriormente nadie podía salir de la trinchera por temor a que nos detectaran los japoneses. Vimos el cuerpo de Martín totalmente acribillado por nuestros disparos, todos se preguntaban el por qué había salido de su posición, sabiendo que todos estábamos preparados a disparar a cualquier movimiento. Robert Shefford, quien estaba a pocos metros de Martín en el momento que fue baleado, dijo que él sintió que él luchaba contra alguien esa noche. Robert no pudo identificar quién o qué era con lo que estaba forcejeando Martín, pensó que era un japonés que se había metido a su trinchera, aunque lo más raro que confesó, que cuando Martín fue disparado, Robert se quedó despierto toda la noche y no vio nunca a nadie salir de la trinchera donde estaba él. Es más, fue el mismo Robert quien fue el primero en describir que se trataba de Martín al que disparamos. Luego del extraño hecho seguimos avanzando, y tuvimos nuestro primer enfrentamiento con el enemigo ese día, perdimos 21 soldados, nuestro capitán al mando estaba muy enojado ya que alguien le había dado mal las coordenadas a dónde ir, aunque fuera una emboscada. Luego de semanas de lucha, acampamos en una pequeña parte de la selva isleña y dormimos hasta el amanecer. Cuando despertamos, no encontramos con la sorpresa de que 6 hombres no estaban en el acampado. Más raro nos pareció que todas sus pertenencias estaban ahí, solamente faltaban ellos. Al principio creímos que se habían ido a orinar o al río, pero nunca más volvieron, era como si hubiesen desertado o tragado la tierra, porque no dejaron rastros ni nada. El capitán se disgustó mucho y lo único que le pasaba por la cabeza es que huyeron. La 7ª noche en la que descansamos, nuevamente vuelve a ocurrir, esta vez 9 hombres habían desaparecido y nuevamente dejando sus pertenencias, ya el capitán empezaba a maldecir de qué demonios estaba ocurriendo. Ya con dudas, seguimos caminando y nos encontramos con un avión caza de la RAF, Royal Air Force, estrellado. Samuel, quien era experto en la mecánica aérea, examinó el avión estrellado, ya que el avión estaba estrellado, pero no destruido, como si quisieron aterrizar y no pudieron por el impacto fatal. Samuel descubrió algo muy extraño, aparte de que no hubiera un cuerpo, ya que quizás la persona haya sobrevivido y huyó o simplemente eyectó, fue que la nave no presentaba fallas de pilotaje ni marcas de que fuera atacado. No obstante, abrió la parte trasera del caza y vio que el mecanismo interior estaba totalmente destruido, con marcas de mordeduras y arañazos, diríamos, saboteado. Sam fotografió el suceso y más tarde lo envió a un forense aéreo, del cual no nos dio resultados concretos, sino más que nada científicos. Segundo mes en el que estábamos en la isla, batallas feroces y pérdidas mortales. El horror psicológico nos llegaría cuando, al caminar por las costas de la isla, nos encontramos con un cadáver colgado a lo alto de un árbol, estaba de boca hacia abajo y estaba en estado de descomposición. Para cuando lo bajamos, tenía la cara despellejada, no tenía ojos, ni lengua ni orejas, fue horrible. Decidimos acampar cerca de ahí para ver si obteníamos algunos resultados del suceso. Me dormí y por la madrugada me despertó un ruido de forcejeo. Cuando sigo el ruido veo a Robert que está luchando contra algo. De repente hago ruido con mi rifle, y es cuando me quedo paralizado, observado que lo que estaba encima de Robert no era una persona, no era un japonés, no me saldrían las palabras para describir esa cosa que vi. Lo que puedo decir es que era algo horrible, con ojos saltantes y blancos, y tenía una apariencia indígena, como un pigmeo, de tamaño de un enano. Quizás era alguien que tenía el síndrome de enanismo. Inmediatamente disparé, no sé si le di porque temblaba de miedo, huyó corriendo y trepó por un árbol y desapareció.
Se empezaron a escuchar sonidos de todo tipo, muy molesto y tenebroso. Decidimos irnos del lugar. Mientras nos íbamos empezamos a sentir como los árboles se movían agitadamente, no eran monos, y hacia nuestra dirección. Por la oscuridad no se llegaba a ver qué era, pero veíamos siluetas de personas que saltaban por los árboles. Fue espantoso. Empezamos a disparar sin saber a qué le estábamos tirando. Llegamos a un campamento con otros soldados, estábamos totalmente asustados, y lo único que decíamos es que nos seguían. Obviamente ellos pensaron que se trataban de japoneses, fueron a ver qué pasaba, y al volver nos dijeron que no encontraron nada. Decidimos no contar lo que había ocurrido ya que nos tildarían de locos desquiciados. Gracias a Dios, nunca más volvieron a ocurrir esas cosas, pues al amanecer nos trasladaron a otro batallón de la isla. A pesar de que fue un momento corto, fue el peor de lo que he vivido. Aún no sé qué es lo que nos perseguían esa noche, y la cara despellejada de esa persona aún no se me borra. El avión saboteado desde el aire, son cosas que seguirán en incógnita por el resto de mi vida. Más tarde descubrí que habían japoneses que venían de descendencia Kojiku, que eran tribu indígenas japonesas del ocultismo, hacían espeluznantes rituales de convocaciones. ¿A qué? Ni yo lo supe. Lo que sí sé, es que hasta el día de hoy, jamás volvería a la isla.